buenos días y buenos días a todos los que nos escuchan. Esperamos que Paola Méndez pueda pasar del congestionado de tráfico. Yo vi que estaba ahorita por Boulevard Campestre, cruzando hacia el Paseo del Moral. Estaba cruzando una carrera atlética, no sé. Sí, ya como ya es frecuente en nuestra ciudad. Ya casi todos los domingos tenemos carreras y esperamos que Paola Méndez llegue pronto. Espero que nos esté escuchando allá en el radio. Gracias, Padre. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En el año 15 del reinado del César Tiberio, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes, tetrarca de Galilea, su hermano Filipo, tetrarca de las regiones de Iturea y Traconítide, y Lisanias, tetrarca de Abilene, bajo el pontificado de los sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino la palabra de Dios en el desierto sobre Juan, hijo de Zacarías. Entonces comenzó a recorrer toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de penitencia para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las predicciones del profeta Isaías. Ha resonado una voz en el desierto: preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos. Todo valle será rellenado, toda montaña y colina rebajada. Lo tortuoso se hará derecho, los caminos ásperos serán allanados, y todos los hombres verán la salvación de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La última frase, la última del Evangelio que acabamos de escuchar: todos los hombres verán la salvación de Dios. Qué palabra tan llena de esperanza para toda la humanidad. Veremos la salvación de Dios. Esto es lo que Dios anuncia. Por eso, cuando estamos por entrar al año de la misericordia, pues no es otra cosa más que insistir, el año de la misericordia, en lo que es Dios. Dios que salva, Dios que redime, Dios que ama, Dios que busca nuestro bien, a tal punto que nos va a mandar a su propio Hijo. Por eso, el Evangelio, aunque tiene exigencias para nosotros en nuestra vida, pero son exigencias para nuestro bien, porque lo que Dios quiere es la salvación. Verán la salvación de Dios. Esto es lo que debe de mover nuestro corazón, ver la salvación de Dios. A veces nosotros pareciera como que ponemos más la confianza en las dificultades, en los problemas, en las contrariedades, pero Dios está firme en ser la salvación. Bueno, pues el Evangelio de hoy, en este segundo domingo de Adviento, comienza de una manera que pareciera insignificante, en el sentido de como algo que pudiéramos pasar de largo. Nos dice quién era el emperador de Roma, que era la máxima autoridad en el mundo occidental en aquella época. Y al mismo tiempo nos sitúa en los que eran como los reyes. Eran 4 que se habían dividido aquella región de Asia Menor, de lo que hoy llamamos Tierra Santa. 4 regiones, por eso el nombre de tetrarcas. Y luego también en el ámbito religioso de Israel nos pone el nombre de los 2 sumos sacerdotes, Anás y Caifás. Esto pudiera parecer como que pudiéramos brincárnoslo en la lectura del Evangelio, porque total, ¿qué nos interesan esos personajes? Sin embargo, esto nos quiere ubicar en un lugar preciso de la historia, en un momento preciso de la historia. Jesucristo, la llegada del Salvador, no es una fantasía, no es un mito, no es un cuento, no es una fábula, no es un invento. Históricamente lo podemos descubrir presente en aquellas tierras de Israel, en un momento y en un lugar propios de la historia. Jesucristo entra a la historia
para hacer de la historia una historia de salvación en un momento muy concreto, en un lugar muy concreto. Entonces, hablar de Jesucristo no es hablar de una fantasía, de un mito, es un personaje de la historia que Él va a transformar, que Él va a cambiar de valor. Por eso, cuando Dios cumple de una manera que nosotros podemos percibir, recibir, encontrar en el camino de la historia. Pero hoy también se nos habla de lo que Dios promete y cumple. Dirige su palabra en el desierto, para poder entonces hacer nacer la esperanza en el corazón humano, preparar el corazón humano. La dirige su palabra en el desierto. ¿Cuántas veces en la Biblia el desierto es el lugar de encuentro de Dios con el hombre? Dios le habla al corazón. El profeta Oseas, por ejemplo, nos dice: llevaré el alma a la soledad y allí le hablaré al corazón. Una palabra de Dios. Cómo Dios lleva a su pueblo al desierto para poderle decir cuánto lo ama. Y ahí que ninguna distracción haga que el pueblo escuche lo que Dios le dice. El pueblo fue caminando 40 años por el desierto del Sinaí. ¿Por qué Dios lo llevó tanto tiempo? Precisamente quería hablarle al corazón y que Él se diera tiempo, el pueblo de Israel se diera tiempo, capacidad de escucha. Hoy fue dirigida la palabra de Dios en el desierto a Juan el Bautista. Yo creo que también nosotros en este tiempo del Adviento necesitamos esos momentos de silencio, momentos de ir al desierto. En días pasados, ayer, antier, tuve que salir a algunos lugares de aquí de la ciudad y era tal el movimiento, se empieza a sentir como una efervescencia, como una agitación en toda la ciudad, el tráfico complicadísimo, y en días que vienen se pondrá peor. Pareciera como que Navidad se convierte en un tiempo de ruido, de movimiento, de exaltación, de angustia, de preocupaciones. Yo creo que hoy tenemos que también darnos el tiempo de ir al desierto. Al desierto, es decir, momentos de silencio para oír la palabra que se nos dirige. Todos los jóvenes necesitan momentos de silencio. ¿Qué trabajo les cuesta a los jóvenes y a la gente en general? ¿Qué trabajo nos cuesta los momentos de silencio? Estamos tan acostumbrados al ruido que en cuanto despertamos, a veces el radio, la televisión, no podemos estar en silencio, no podemos oír el corazón, no podemos oír a Dios. Dios dirige su palabra en el momento del silencio. Dios no grita, Dios es suave para hablarnos. Por eso necesitamos escuchar su palabra. Y hoy, por boca de Juan Bautista, nos dice lo que tenemos que hacer. Enderecen el camino, enderecen las sendas de la vida. No se refiere a los caminos de las calzadas romanas, que eran una maravilla de comunicación en aquella época de nuestro Señor. No se refiere tampoco a las autopistas de nuestra época. Es una comparación que pone: enderecen los caminos. Esto es dirigido al corazón humano. Enderecen los caminos de su corazón. Enderecen lo que hay en su corazón. Yo lo diría con otra palabra: revisemos dónde tenemos chuecuras en nuestra vida. A veces hay chuecuras, escondrijos, lugares oscuros en nuestro corazón porque dejamos que allí se aniden las ambiciones desordenadas, a veces la injusticia, a veces la falta de caridad para con los demás,
a veces los odios, a veces los resentimientos, a veces la falta de compromiso con nuestra propia vocación de cada uno. Enderecen los caminos, es decir, quiten las chuecuras que pueda haber en su corazón. Hay chuecuras que los demás conocen y nosotros también de nuestra vida. Hay chuecuras en mi corazón que los demás no conocen y yo sí conozco. Entonces, no voy a enderezar solo lo que los demás puedan ver. Hoy la llamada es a que mi camino sea recto, a que no tenga escondrijos, a que no tenga lugares tortuosos, a que no haya situaciones complicadas en mi corazón. Enderecen el camino. Como nuestro Señor hoy nos habla a través de la boca de Juan Bautista de qué es lo que tenemos que hacer en esta segunda semana del Adviento. Enderecen el camino. Jóvenes, a veces ustedes pueden también llevar sus decisiones por caminos torcidos. Es el tiempo, el Adviento, de enderezar el camino. Bueno, pues hoy también quisiera, además del Evangelio que nos ha hablado la palabra de Dios como preparación para recibir a Jesús en la Navidad, yo quisiera en esta mañana también hacer referencia a la oración de la misa de este segundo domingo del Adviento, donde le pedimos a Dios, le decimos: Dios omnipotente y misericordioso, haz que ninguna ocupación terrena sirva de obstáculo a quienes van presurosos al encuentro de tu Hijo. Que ninguna ocupación terrena sirva de obstáculo. Yo aquí quiero decir, todos tenemos compromisos terrenos: la familia, el trabajo, el estudio, el deporte, todos tenemos compromisos terrenos. Bueno, pues que estos compromisos terrenos no impidan que vayamos al encuentro de Jesucristo. Y voy a poner aquí una de las actividades que, siendo buenas en sí, sin embargo, pueden distraernos del encuentro con nuestro Señor. Y quiero recordar aquel pasaje del Evangelio donde unas amigas de nuestro Señor, una familia donde había 2 hermanas y un hermano, invitan a comer a nuestro Señor. Jesús llega y una de las hermanas, María, se sienta a los pies de Jesús. Esta es una expresión que quiere decir, lo tomó por su maestro. Y Cristo le estaba enseñando, hablando con ella. La otra hermana, Marta, andaba muy atareada con los quehaceres de la casa, hasta que llega un momento en que le dice a nuestro Señor: mira, Señor, María me ha dejado sola con todo el quehacer de la casa, dile que me ayude. Fíjense ustedes qué grosería de Marta hacia nuestro Señor. Como diciéndole: Señor, estás distrayendo, estás estorbando, no dejas que María cumpla con sus obligaciones. Como a veces las ocupaciones y preocupaciones terrenas nos dificultan el darnos tiempo para el encuentro con nuestro Señor. Yo diría, ¿no hubiera sido más fácil atender a nuestro Señor y dejar todas esas prisas, todas esas carreras para otro momento? Sí, querían atender a nuestro Señor, pero a veces, ¿qué es lo que quiere nuestro Señor? ¿Que nos fatiguemos mucho? ¿O que le hagamos espacio en el corazón para que Él venga a nuestra vida? Por eso, hoy esto es lo que le pedimos también a nuestro Señor. Revisemos, porque a veces hay personas que no tienen tiempo de hacer oración, ni siquiera de persinarse en la mañana, ni siquiera de hacer una invocación a nuestro Señor en la noche para darle gracias por el día, menos los domingos dedicarle tiempo para la Santa Misa, porque están tan ocupados, se han metido en tantos compromisos terrenos que andan a las carreras. Entiendo que habrá ocasiones en que por circunstancias no podamos ir, por ejemplo, a misa el domingo, pero a veces nos organizamos de tal manera que en nuestra organización no dejamos lugar para el encuentro con nuestro Señor. No es que no tengamos tiempo, muchas veces esa ausencia es falta de cariño,
falta de amor a nuestro Señor, falta de fe. Y esto es lo que hoy le pedimos a nuestro Señor en la Santa Misa. Señor, que las ocupaciones terrenas no nos impidan ir al encuentro del Salvador. Vamos revisando cómo andamos de agobiados, de ajetreados con nuestros trabajos, con nuestras ocupaciones, con los compromisos, para que no nos vayan a dejar a un lado del encuentro con nuestro Señor. Segunda semana de Adviento, segunda semana donde Juan Bautista nos llama: enderecen el camino, enderecen sus corazones. Segunda semana donde también le pedimos a nuestro Señor: no permita, Señor, que las preocupaciones terrenas nos aparten del encuentro con nuestro Señor. Que tengan un buen domingo.